Hoy preparamos este delicioso panettone relleno de crema de pistacho. Tiene una miga muy suave y esponjosa y además se prepara en un momento. No es el clásico panettone con la masa madre, pero también te va a quedar muy rico y te va a encantar el resultado. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para ver cómo lo preparo. En un bol vamos a tamizar la harina y vamos a hacer un hueco en el medio donde vamos a añadir la levadura fresca. Vamos a añadir también la leche y el azúcar. Esto lo vamos a tapar y lo dejamos reservar unos 10-15 minutos para que se active la levadura. Pasado este tiempo vamos a añadir la sal, la vamos a añadir a un lado para que no entre en contacto con la levadura. También añadimos ralladura de limón y de naranja, las yemas de huevo y también el ingrediente especial de esta receta, que es la nata fresca. Esto nos va a ayudar a que nuestro panettone nos aguante fresco varios días. Añadimos también la esencia o pasta de vainilla y esto lo vamos a mezclar al principio con una espátula o una cuchara y después lo vamos a pasar a una amasadora. Esta masa es una masa bastante pegajosa y es mucho mejor amasarla con la amasadora. Cuando vemos que nuestra masa ya empieza a coger un poco de cuerpo, le vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a añadir en varias tandas. Seguimos amasando hasta obtener una masa elástica. La sacaremos del bol y lo que vamos a hacer ahora será darle un último amasado a mano. Siempre me gusta darle un pequeño amasado al final, aunque este paso es totalmente opcional. Yo siempre os recomiendo que le deis el último amasado a mano. Es solamente un momentito, como veis, la masa ya no se pega. Ahora la vamos a poner a un bol donde vamos a untar un poquito de aceite para que no se pegue y la vamos a dejar reposar hasta que duplica su tamaño. Esto puede tardar 1 hora o 2, depende de la temperatura que tengáis en vuestra casa. Le pondremos el papel film también para que no se reseque. Y ya tenemos a nuestra masa que ha subido de volumen, mirad qué preciosa ha quedado. Ahora la vamos a sacar sobre una superficie donde vamos a untar un poquito de aceite para que no se pegue. Le vamos a quitar el aire y después la vamos a dividir en dos partes iguales. Siempre os recomiendo pesar la masa porque así tenemos dos masas iguales y en el momento del horneado van a hornearse al mismo tiempo. Vamos a darles forma de bola y las vamos a poner en los moldes de panettone. Después vamos a poner un papel film en la parte de arriba para que no se sequen cuando van a subir y las vamos a dejar subir hasta que duplican su tamaño. Cuando nuestros panetones han subido les vamos a quitar con mucho cuidado el papel porque esto se puede pegar y nos pueden bajar los panetones y les vamos a hacer unos cortes rápidos y precisos a cada uno de los panetones y les vamos a poner un trocito de mantequilla. Después los vamos a llevar al horno precalentado a 170 grados unos 45 minutos o hasta que están hechos, porque cada horno es muy diferente y tenéis que probarlo siempre antes de sacarlos. Cuando los sacamos del horno, enseguida les vamos a pinchar una brocheta como lo estoy haciendo en el vídeo y los tenemos que dejar enfriar boca abajo. Este aspecto es muy importante porque si no los dejamos enfriar boca abajo, se nos pueden bajar y todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora se nos echa a perder. Así que tenéis que tener mucho cuidado con esto, dejarlos enfriar boca abajo y esperar a que están fríos por completo antes de cortarlo, porque también se nos pueden bajar si no están fríos. Mejor vale la pena esperar un poquito y tener un buen resultado que hacerlo con prisa y mal y que no nos quede bien. Cuando ya tenemos nuestros panetones fríos, vamos a preparar la crema del relleno y vamos a poner en un bol el mascarpone y le vamos a añadir la pasta de pistacho. Esto lo vamos a mezclar con una espátula o también lo podéis mezclar con una batidora, pero no es necesario, con la espátula se hace perfectamente. Como lo estáis viendo, yo lo hago con la espátula. Esta crema es muy fácil de preparar y es muy rica. Ahora vamos a rellenar nuestros panetones. Vamos a hacer primero unos agujeros con la brocheta y después con la ayuda de una manga pastelera los vamos a rellenar. Cuando ya los tenemos rellenados los vamos a reservar mientras preparamos la crema para cubrirlos. Vamos a derretir al baño María el chocolate y le vamos a añadir la pasta de pistacho. Yo le puse también un poquito de colorante verde, pero es totalmente opcional.
Si no lo queréis poner, no lo pongáis y ya está, no hay ningún problema. Esto lo vamos a dejar enfriar un poquito, pero no lo dejéis mucho, solamente unos minutos que se enfríe un poquito el chocolate. Y vamos a pasar cada uno de nuestros panetones por este chocolate. Lo vamos a decorar con unos trocitos de pistacho y mirar qué precioso ha quedado este panetone. Lo vamos a poner sobre una rejilla y vamos a proceder lo mismo con el otro panetone. Lo pasamos por chocolate, escurrimos un poquito el exceso y lo decoramos con los trocitos de pistacho. Esto ya prácticamente lo tenemos. Lo único que nos queda ahora es dejarlo enfriar sobre una rejilla para que se endurezca el chocolate y ya lo podemos cortar y disfrutar. Vamos a cortar uno para ver cómo ha quedado por dentro. Solo al cortarlo ya se ve lo esponjoso que ha quedado este panetone. Os prometo que esta receta, si la preparáis, os va a encantar porque queda muy rico. Mirad cómo está por dentro. Si queréis que tenga un poquito más de crema, preparáis un poquito más de crema, pero para mi gusto es más que suficiente con la cantidad que le he puesto, porque tampoco no me gusta muy cargado, pero si a vosotros os gusta con más crema, pues le preparáis más crema y lo rellenáis con más crema. Esto es opcional y va a gusto de cada persona. Pero mirad qué precioso y bueno, tenéis que probar sí o sí esta receta. Sé que muchos me vais a decir que no es el panetone original, pero como os he dicho al principio del vídeo, es un panetone más rápido que se prepara con levadura y no con masa madre como el original. No nos vamos a tardar 3 días en prepararlo, pero os prometo que queda igual de rico. Este panetone tiene una miga muy esponjosa, como lo estáis viendo en el vídeo, es muy esponjoso. La crema es deliciosa y como lo han visto se prepara en un momento, es muy fácil de hacer. Tenéis que probar esta receta porque es una receta riquísima. A mí me ha encantado el resultado, no sé a vosotros. Y me gustaría que me dejéis en los comentarios qué tal os parece esta receta. Y si lo vais a hacer, también me gustaría que me dejéis vuestras opiniones. Si te ha gustado el vídeo de hoy, no te olvides a darle al like, compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Muchas gracias por mirarlo hasta el final. Hasta el próximo vídeo.